Hola, Reija, ¿cómo estás? Hola, Vivi, ¿bien tú? Bien, bien, aquí ya Bueno, revisando. entonces, vamos a ir empezando. Como comentamos, cualquier duda al final, comentario será totalmente atendido y recibido. Y bueno, con lo que me gustaría iniciar esta plática el día de hoy es por qué limitarnos a lo que es el proyecto habitacional. ¿Por qué no hablar de otros proyectos como los industriales, como quizá de urbanismo, etcétera? La situación con el proyecto habitacional es que cada vez son más ambiciosos los proyectos. En el caso de la ciudad de León, la zona del Bajío, tenemos proyectos cada vez más grandes y la situación es que a pesar de que son proyectos más y más y más complejos, a veces los seguimos viendo como un complejo de una casa, nada más, como algo muy simple. Y a pesar de que son proyectos cada vez con más requisitos, con más acabados, con más participantes inclusive que deberían de inmiscuirse, lo seguimos a veces menospreciando o subestimando. Adicional, tienen complejidades como la situación de las corridas financieras. Muchas veces los clientes primero buscan el dinero y ya que lo tienen, tienen que buscar la forma de gastarlo. Entonces esto genera que tengamos el tiempo encima, tengamos tiempos muy, muy cortos para realizar el proyecto y entonces desde ese momento empezamos a tener problemas que si no nos atendemos a tiempo se tornan en situaciones sumamente complejas y que terminan incrementando el costo del proyecto de una manera muy, muy fuerte. Entonces, el problema principal que yo detecto en los proyectos de casa de habitación es que lo seguimos subestimando demasiado, seguimos creyendo que es algo muy simple, que cualquiera puede hacer y no terminamos de entender que hay muchas personas involucradas, porque al verlo como un proyecto muy sencillo, permitimos que se involucre más y más gente. Y tenemos muchas veces algunas ideas que van a estar volando y otras que los clientes van a estar aportando, pero en realidad, bueno, fuera que tuviéramos un círculo muy pequeño para realizar el proyecto, tenemos infinidad de participantes, tenemos un guión que sabemos que es la casa al final, el proyecto final, pero tenemos muchos protagonistas que los voy a mencionar a continuación. Lo menciono como si fuera una película, porque la vamos a dividir en dos partes, como si la parte inicial, que es la parte del proyecto, y después la parte de la construcción. Los protagonistas principales en la parte del proyecto, que debería ser como lo ideal, es el cliente, que se convierte en el solicitante del proyecto, el arquitecto o ingeniero proyectista, que en su mayoría va a estar, casi siempre hace un arquitecto, pero bueno, en algunos casos lo hará un ingeniero. Tendremos un proyectista estructural, debería haber un proyectista de instalaciones y un especialista de costos. Esto es como lo ideal, repito, esto es los que deberíamos de considerar como los principales involucrados durante la fase del proyecto de la casa habitación. Sin embargo, vamos a ver más adelante que no siempre es así. Y entonces se empiezan a tornar más complejas porque conforme avanza el proyecto, del proyecto brincamos a la construcción y entran nuevos protagonistas. Estos nuevos protagonistas ya son el contratista, el residente de obra, nos falta que el dueño de la casa nos ponga un supervisor y entonces también empiezan a entrar los proveedores. Entonces el proyecto se empieza a hacer cada vez más grande, a pesar de que quizá inició con un simple, oye, pues tú que estudiaste arquitectura, échame la mano para diseñar mi casa, ¿no? Y ya que terminaste, bueno, pues ahora ayúdame con los trámites. Bueno, ahora no te animas a construirla, yo conozco a alguien. Y entonces cuando entramos a esta fase de menospreciar todas estas funciones o no entender todo lo que necesitamos, entramos a los protagonistas secundarios, que es durante todo el proceso empiezan a entrar opiniones, empiezan a entrar ideas, empiezan a entrar aportaciones, y entre estos protagonistas secundarios vamos a hablar de los familiares del cliente, porque el tío construye, porque el hermano ya está también haciendo lo mismo, porque la suegra ya también hizo la casa, porque el amigo del cliente ya también él sabe de construcción y sabe de números, y entonces también el maestro albañil que contrataron para hacer el bañito de la casa de campo ya también empieza a aportar ideas para la elaboración de los proyectos, el amigo del constructor, y luego los mismos clientes. Ya ahorita entra un juego muy importante con las redes sociales, todo lo que es el Pinterest, el Instagram, de que empiezan a modificar el proyecto a pesar de que tenemos una línea sobre la cual partimos.
que son los deseos iniciales del cliente, al rato ya empiezan a surgir ideas por todos lados y empiezan a ser bombardeados nuestro proyecto por cambios. Empieza a intervenir incluso el amigo el materialista o el vendedor del materialista, que en algún momento dice, oye, ¿por qué en vez de utilizar esto no utilizas esto? Oye, ahorita tengo el precio de descuento esto, te sale quizás más barato esto. Entonces sigue habiendo cambios, sigue habiendo cambios. Siempre hay alguien que estudió o se quedó a la mitad de una ingeniería, una arquitectura, un ingeniero arquitecto que también empieza a aportar. Todo esto porque empezamos a creer que el proyecto es algo simple, es una casa, ¿sí? Sin embargo, hay veces que nos hemos topado con casas de hasta 1,100 metros cuadrados, 1,200 metros cuadrados de construcción y seguimos viéndolos con la misma pauta, decir, pues es una casa, no es tan complejo. Y empiezan a entrar todos o a intervenir todos estos protagonistas secundarios. Incluso entran los vendedores, el herrero, etcétera. Todos los que se les ocurra van a empezar a opinar acerca del proyecto. Entonces, debemos establecer desde el principio del proyecto quiénes son como los protagonistas principales y quiénes son aquellos que van a tener la capacidad o tener la autoridad para realizar cambios y hasta qué alcance y cómo repercuten estos cambios en la casa de habitación. Lo primero que tenemos que entender es quién es el director de esta película. Hablamos de 3 protagonistas, ya lo hemos cerrado de los principales. Al cliente, el cliente no siempre sabe con certeza qué es lo que quiere. Precisamente por eso contrata un arquitecto o contrata un ingeniero. Porque él sabe que quiere una casa y que tiene el dinero o que va a acudir a un banco a pedir un préstamo. Entonces, si él no tiene ni siquiera la necesidad o no debería tener la obligación de saber todo lo que implica, en realidad, para eso se asesora con un profesional, que en este caso es el arquitecto o el ingeniero. A partir de ahí hablamos del proyectista estructural, que va a intervenir cuando ellos tengan plasmado una distribución definitiva de la casa. Esto es, hay una línea o hay un espacio entre el cliente que tiene un deseo y el proyectista estructural, e inclusive el de costos que entra todavía después, y todavía más adelante entrarán los de obra. Pero tenemos un hueco que normalmente tendrá que cubrir como tal el proyectista arquitectónico. Porque en este caso, el proyectista arquitectónico siempre es el primer contacto que recibe toda la información, en este caso como la cartita de los reyes del cliente. Se sienta con el cliente y entonces, a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué espacios requieres? Y entonces, en función o con base a esta información, empieza a trabajar el proyectista arquitectónico. Y entonces, el arquitecto o el proyectista arquitectónico deberá tener la capacidad para plasmar todas estas necesidades y todas estas ideas de una forma tan básica o tan simple que lo pueda entender el cliente, porque no está obligado a entender tecnicismos. Y de una forma también tan técnica que lo pueda entender un proyectista estructural, un proyectista de instalaciones, o inclusive el de costos, o inclusive el maestro o el constructor. Entonces, el primer enlace que en este caso tenemos es el proyectista arquitectónico. Y a esto va enfocado mucho a la charla. Es donde muchas veces en este lapso que hay desde el deseo del cliente a la construcción, tenemos una serie de baches, de deficiencias, empezamos a jugar a hacer de todo y terminamos haciendo nada. Y entonces todo lo queremos arreglar en la construcción, porque es una casa, es algo muy simple en teoría. Aquí la importancia también del proyectista arquitectónico, al ser el primer enlace, es hacer ver al cliente la importancia del proyecto ejecutivo, porque el cliente no siempre lo va a entender y mucho menos a veces los protagonistas secundarios. Es decir, quizá el amigo o el maestro le va a decir, oye, pues ¿para qué? No es necesario, no necesitas los planos. Mira, yo construí una casa igualita aquí a 2 cuadras, me salió bien barata con el maestro Juan y no necesité ni los planos, es más, ni permiso saqué, me la eché hacia la brava y pues no tuve problema. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer en este primer contacto es hacer ver al cliente la importancia inclusive de nuestro trabajo, la importancia del trabajo del proyectista arquitectónico, del proyectista estructural, instalaciones, costos, etc. Si nosotros logramos esto, vamos a lograr un equilibrio, porque lo que normalmente sucede, ahorita voy a explicar estas gráficas, la primera gráfica que vemos es como debería de ser. Entre más tiempo le dediquemos al proyecto, la línea gris indica la separación entre lo que es el proyecto y la obra o la construcción.
Entre más tiempo le dediquemos al proyecto, el tiempo de construcción se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un proyecto con todas las especificaciones, todas las características, cantidad de materiales, etcétera. Conforme yo tenga todo listo y todo establecido y plasmado en planos, el tiempo de ejecución va a ser muy rápido, va a ser muy simple, o la forma de ejecución va a ser muy simple. ¿Cuál es el problema en los proyectos arquitectónicos habitacionales o en los proyectos ejecutivos habitacionales? Que normalmente por cuestión financiera, por cuestión de que todo el mundo ya quiere empezar, porque se hace muy simple el proyecto, le dedicamos un lapso de tiempo muy corto al proyecto ejecutivo en general. Y entonces esto genera que tengamos 5 planos para hacer una casa. Y en esos 5 planos hay instalaciones arquitectónicos, hay estructurales, hay instalaciones especiales, hasta la casa del perro está en esos planos. Entonces, este es el principal problema, porque entre más tiempo yo le tenga que dedicar a la construcción, muy probablemente también se me vaya más dinero. Y entonces se me va a empezar a salir de control. Y el tercero, pues es el peor escenario, que a pesar de ser el peor, a muchos les parecerá muy familiar. Aquel en el que yo empiezo el proyecto, le dedico muy poco tiempo, al mismo tiempo que tengo el proyecto ya arranqué la construcción, y conforme va la construcción entran protagonistas secundarios que van a ofrecer o van a proponer cambios y modificaciones al proyecto. Entonces me voy a regresar a parte del proyecto para volver a trabajarlo y voy a continuar con la construcción. ¿Por qué? Porque no puedo dejar detenida la obra. Y entonces la construcción vuelve a tener una segunda fase, que es la segunda línea roja, en la cual voy a tener construcción y cambios de proyecto y voy a tener que volver a involucrar a todos los que estaban al principio para modificar todo. El problema es que muchas veces la parte del dinero está limitada. Aquí lo estoy poniendo que se está yendo en cuanto a gastos, pero a veces el cliente dice, oye, pues es que yo no tenía contemplado que me iba a gastar tanto. Tú me dijiste que con 5,000 pesos por metro cuadrado terminaba mi obra y ya voy en 8,000 y no voy ni a la mitad. Entonces, todos esos cambios y modificaciones, si yo no los establecí desde el principio en cuanto a mis costos, pues me genera una repercusión altísima. Y lo que más repercute es de ese proyecto arquitectónico, pero principalmente la estructura. Porque la estructura con los costos de los materiales, una variación en kilos de acero, de varilla, de concreto, va a hacer que la obra vaya subiendo. Lo que siempre comentamos, nosotros a veces nos acostumbramos a ver planos y perdemos la noción de que el mover una línea puede repercutir en 10,000, 15,000, 20,000 pesos. Lo que para nosotros nos toma 2 minutos mover una línea en el AutoCAD o en el Revit, en realidad al cliente le va a costar 15,000 pesos ese movimiento de esa línea. Y eso sí, consideramos nada más el desplazamiento o el aumento de metros cuadrados de construcción. Entonces, hay que tener en cuenta estas 3 gráficas porque desgraciadamente en los proyectos habitacionales terminamos trabajando con la tercera gráfica en la mayoría de los casos. Cuando se da esto de la tercera gráfica, es porque la división del trabajo se perdió. Los protagonistas desaparecieron y nos quedamos con 3 protagonistas que terminan haciendo todo. El cliente debería ser el que presenta las ideas, el que expresa una necesidad y el inversionista. Pero se convierte en el proyectista arquitectónico, se convierte en, aparte de inversionista, administrador. Y luego en algún momento dice, ¿sabes qué? Yo tengo un maestro que se va a traer a su gente, entonces, ¿sabes qué? Yo los contrato, entonces yo pago el seguro social. Y entonces se convierte el director de gerente de recursos humanos. El mismo cliente se convierte en supervisor de obra porque va todos los días, en vez de contratar a alguien, porque dice, pues si yo le sé, pues yo voy. Y eso genera un problema, porque a veces puede generar cambios que no son buenos para el proyecto. Y el proyectista arquitectónico, de todos los roles que podía haber como dividido, se convierte en todo. Se convierte en proyectista, se convierte en encargado de instalaciones, encargado de costos, dibujante, administrador, se convierte en alguien que también mueve a la gente, se convierte en un bodeguero, a veces termina siendo confidente del cliente, si no, es que mira, mi tío me dijo, pero yo no sé si hacerle caso, luego mi esposo quiere esto, o mi esposa quiere esto, y el proyectista arquitectónico, en vez de enfocarse únicamente al proyecto o a lo que le compete, termina haciendo miles de funciones. Pero no solo porque la obra lo exige, sino porque el costo que presentó, que reflejó al principio del proyecto, no le da para repartir este trabajo.
Y entonces tiene que absorber todo esto. Y más si en algún momento regaló el proyecto pensando en que le iban a dar la obra, pero para tener mayor utilidad en la obra tendrá que pensar en hacer todas estas cuestiones. Cuando tiene un mal proyecto, entonces repercute directamente en el proyecto estructural, que termina siendo un adivino de arranque, porque como no tiene los planos completos, recibe a veces un proyecto medio hecho, medio terminado, y con la idea de decir, mira, ahorita empieza con esto para sacar permisos y después vemos cómo lo vamos a terminar o cómo lo vamos a construir. Y resulta que esos planos con los que empezaron, con los que se iba a sacar permisos, terminaron siendo los planos de ejecución. Entonces, termina siendo adivino para ver qué van a hacer, qué van a utilizar. Investigador porque termina siendo, buscando la información de, pues bueno, podrían utilizar esto, pero pues también pueden utilizar esto. Y si utilizan este material, ¿cómo va a repercutir? Llega un momento hasta que llega a ser el responsable del atraso de la obra. ¿Por qué? Porque hay un momento, se arranca la obra, no tenemos proyecto, y entonces recibimos una llamada diciendo, oye, ya tengo a la gente parada, ¿me pasas información? Sí, pero es que apenas ayer me pasaste los planos. Sí, pero es que ya arranqué la obra, porque si no, no logro entregar las estimaciones al banco. Entonces ya se convierte en el responsable, no, pues que llevo 2 semanas parado porque tú no me pasas información. Pues sí, porque no tenemos el tiempo suficiente para hacer el proyecto. El encargado de albañilerías, cancelerías, acabados, a pesar de que esto quizá ni siquiera está en el proyecto. Y entonces sobre la marcha empieza a cambiar y empieza a aumentar sus roles porque, oye, es que no te dijimos que aquí íbamos a poner un cancel piso a techo y ya nos estorbó la trave o nos estorbó la columna. Oye, no tenemos de dónde agarrar la cancelería, necesitamos un elemento, ¿me lo puedes mandar? Porque ya tengo a la gente parada y volvemos a esta parte de que no se tiene la información completa. Termina siendo geólogo o especialista en mecánica de suelos porque no tenemos la información. Vamos a ver más adelante cuándo se presentan estos casos. Encargado de cambios, es un personaje cerrado que no quiere realizar los cambios solicitados, a veces por los protagonistas secundarios. A veces tenemos la situación de, oye, es que el maestro dice que le pusiste muchas varillas o le pusiste que esa columna no la necesita porque pues, no está cargando nada. Y entonces el proyectista estructural en un momento dice, no, es que sabes que sí la requiere por esto, por esto, por esto. No, pues es que lo que pasa es que son muy cerrados y es que le meten factor miedo. Cuando no valoramos el trabajo que hacen los demás, y me refiero, si desde el principio no le planteamos al cliente el valor del trabajo, del proyecto arquitectónico, del proyecto estructural, del proyecto de instalaciones, entonces el mismo cliente va a decir, no, no es para tanto, quizá ni lo necesitaba. Mi compadre hizo el proyecto de su casa y no contrató un ingeniero y le salió padrísima la casa y le salió bien barata. A mí se hace que el ingeniero esté en las cosas mal. Pero la realidad es que estamos menospreciando el trabajo desde el principio. Y eso es muy riesgoso para nuestra profesión. Y es lo que mencionas aquí. Cuando menosprecias el valor del trabajo de los demás, en realidad estás menospreciando tu propio trabajo. ¿Por qué? Porque así como puedes decir al cliente que no necesitas un proyectista de instalaciones, el cliente a su vez puede decir, oye, pues ¿para qué necesito un proyectista arquitectónico si tengo a mi sobrino que está estudiando? O mi tío hizo su casa y no tuvo problemas, él hizo los planos, desarrolló todo el proyecto. Entonces, hay que tener muy claro todo el valor que tiene nuestro trabajo. Para darle valor a nuestro trabajo, debemos establecer muy bien nuestros roles y nuestros alcances, no terminar siendo lo que comentábamos ahorita, un proyectista arquitectónico que termina de chofer llevando material y aparte contratista, porque entonces lo que sucede es que por cada trabajo que nosotros realizamos empezamos a quitarle valor a otro que debimos de haber realizado de mejor manera. Y esto se da mucho, por ejemplo, cuando, oye, eres un proyectista arquitectónico, o eres un arquitecto proyectista, o eres un arquitecto constructor. ¿Por qué? Porque cuando eres un arquitecto constructor, el proyecto no te va a importar tanto porque vas a saber que el dinero está en la obra. Pero si eres un arquitecto proyectista, le vas a dar su justo valor al proyecto, lo vas a hacer de manera correcta, de manera completa, y se va a cobrar. De otra manera vas a decir, ¿sabes qué? Mira, no te cobro el proyecto, pero dame la obra. Y entonces, pues no le voy a dedicar tiempo al proyecto, en realidad le voy a dedicar una semana y mejor ya empiezo a mover tierras para poder cobrar estimaciones y entonces ya ahí sobre la marcha vamos viendo. Entonces, hay que tomar en cuenta que
todas las decisiones y todo lo que nosotros digamos al cliente, si no establecemos nuestros roles, el cliente lo va a absorber con esponja y lo va a utilizar. Y lo puede utilizar inclusive en contra de nosotros. La realidad es que muchas veces llegamos a dudar de nuestras capacidades. Y entonces el proyectista arquitectónico, el rol real que debe tener es que entender que tiene la capacidad técnica, cognitiva, la inteligencia espacial y visual para plasmar todas y cada una de las necesidades y gustos del cliente. Ojo aquí, no caprichos. Entiéndense como caprichos de, oye, es que, pues como que me gustaría que mi terraza volara 8 metros. ¿Por qué? Pues no sé, se vería padre. La vi en Pinterest, mira, aquí está, se ve padrísimo. Entonces, ese tipo de situaciones, si a todos le decimos que sea cliente, pues sí, sí, está bien. Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad para guiar un proyecto de la mejor manera? Y debemos de establecer los límites de los implicados en el proyecto, inclusive de redes sociales, inclusive de los maestros, de los constructores. Durante el rol del proyecto, tenemos que establecer que nosotros, el arquitecto es el que lleva la batuta y es el que va a tomar las decisiones, ¿sí? Por algo se le está contratando y por algo se le está pagando. ¿Por qué? Ahorita lo menciono más adelante. Porque si empezamos a cumplir con todos los caprichos, todas las decisiones del cliente, llega un momento en que nos convertimos en dibujantes. Tal cual. ¿Qué quieres? ¿Un cuarto de 10 metros? Un cuarto de 10 metros. ¿Una cocina de 20 metros? Una cocina de 20 metros. Aquí está. Y terminan unos proyectos rarísimos y el cliente, mira, lo que quería. Y cuando empiezan a ver las situaciones, es que ¿por qué no me dijiste que se veía bien feo? Oye, ¿por qué no me comentaste que se iba a ver tan grande? Entonces, el proyectista arquitectónico debe tener la capacidad de establecer límites y decir, ¿sabes qué? De acuerdo a mi capacidad técnica, sé que esto no es bueno, no te va a ayudar, tengo que empezar a aportarle ideas respecto a, no sé, iluminación, ventilación, etcétera, te conviene más estos espacios de esta manera. Entonces, si nosotros no establecemos esos límites, el cliente se va a ir por las ramas, ya sea al principio, como lo ve como dibujo o como líneas, se le hace muy sencillo. Y después cuando lo ve como dinero o como gasto o inversión, se empieza a hacer más complicado. Y en el caso del proyectista estructural debe entender que tienes capacidades para plasmar en un plano todas las indicaciones necesarias para dichas necesidades y gustos y que sean ejecutables, costeables y seguras. La parte de la seguridad es de vital importancia. Tenemos que saber exactamente nuestras capacidades y límites. Y aquí aprovecho para una anécdota muy simple como para puntualizar en este aspecto que a veces se da en otras situaciones, pero nuestro ámbito a veces parece muy complejo. En el caso, es un caso de una doctora que hace cirugías y por razones del destino le tocó hacer a ella, recibir una cirugía de las que ella realizaba, una cirugía con anestesia local únicamente. De tal forma que durante la cirugía ella estaba despierta y estaban operando. Inicia la cirugía, empieza a platicar con el doctor que estaba realizándolo. Y entonces, oiga doctor, ¿y cómo va? ¿Y qué tanto abrió? Oiga, ¿y cómo ve por ahí el intestino? ¿Y cómo ve esto? ¿Y cómo? Entonces llegó un momento en que el doctor que estaba haciendo la operación dijo, oye, pues estoy operando, tú, mira, mejor duérmete. Y la durmieron, mejor ya de manera total para que ya mejor no intervino. Entonces llega un momento en que en el proyecto, si nosotros somos como ese doctor que estamos ejecutando y empezamos a escuchar todas las opiniones, imagínense que en ese mismo quirófano hubieran estado 20 personas y todo, oiga, córtale así. No, mire, mi primo lo hizo así. Yo digo que si mueve la costilla para acá, le sale más barato. Entonces, ¿qué sucede con nuestro trabajo? Nos convertimos en un ejecutante, un dibujante, pues entonces nos preparamos para ser dibujantes o proyectistas. Y lo mismo con la parte estructural. ¿Qué sucede cuando llega la obra y, oiga, Inge, como que yo creo que le puso mucha varilla? ¿No será que le podamos poner 2 varillas menos? Pues sí, fíjate que sería buena idea. Sí, pónselas, quítaselas, no hay problema. Oiga, Inge, y si quitamos esa columna, pues sí, fíjate que se ve mejor. Sí, quítasela. Entonces, ¿qué estamos cobrando? ¿Cuál es el valor de nuestro trabajo? Y en los proyectos de casa habitación, como son tantos los involucrados, corremos mucho este riesgo. Y digo, no vamos a utilizar una anestesia para dormir a todos, pero sí tenemos que establecer los límites de hasta dónde debe llegar la opinión de cada uno de ellos.
¿Qué sucede si no tenemos estos límites? Bueno, pues lo que comentamos, si nos convertimos en dibujantes, entonces cobremos como dibujantes. Pero entonces no nos denominemos a nosotros mismos proyectistas arquitectónicos o estructurales. Si el proyectista no establece un límite de cambios y aportaciones a los involucrados, incluyendo lo que son los protagonistas secundarios, deberá prepararse para un proyecto sin fin, sin idea y sin remuneración. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que de una u otra manera el cliente se va a decir, oye, pues nomás le digo que haga esto y lo hace, no me está limitando, no me está aportando, porque le estoy pagando. Y entonces ahí caemos en un problema, porque no, es que, o sea, si te dice el proyecto, pues mira, aquí están los planos, pues sí, pero es que en realidad no me estás dando una asesoría como tal. En el caso del proyectista estructural, debe tener mucho cuidado porque implica la inversión de la gente. Si queremos abarcar más de un rol protagónico, debemos estar dispuestos a asumir las responsabilidades que esto implica sin quitarle valor a ninguno de nuestros roles anteriores o adquiridos. Volvemos a esta parte. ¿Eres contratista o proyectista? No, yo voy a hacer los dos. Yo la verdad es que he construido 20 casas y de las 20 hago el proyecto. ¿Y cobras todo? No, nomás la obra. Ya después ahí me compenso ahí con el proyecto, lo recupero. O utilizo el mismo plano para todos. Ah, ok, pues bueno. No podemos hacer eso. No podemos quitarle valor a ninguno de los roles adquiridos, porque cuando le quitamos el valor, vamos a quitarle importancia. Y si le quitamos importancia, vamos a cometer muchos errores. Y entonces, a final de cuentas, quien termina pagando muchas veces es el cliente, o inclusive nos topamos con situaciones hasta legales, en las cuales los mismos clientes argumentan que se llevó de mal manera la obra y cuando piden planos, tienen planos que no coinciden. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. El proyectista estructural, si en algún momento olvida que debe ser eficiente y hacer la obra sea costable, podría generar que los proyectos se vuelvan totalmente inviables. Y entonces también pasan proyectos que, oye, es que pues me están poniendo trabas gigantes, columnas gigantes, ya no es habitable el espacio, es muy costoso, ya no puedo seguir con esto. No, pues es que así lo propuso el proyectista estructural. Y entonces lo revisan el proyectista estructural y, pues mira, es que lo cobré pues más o menos, tengo mucha chamba, y pues nada más revisé como la parte más crítica y en base a eso hice todo. Pues entonces no estoy tomando lo que me corresponde. Cuando asume responsabilidades que no le corresponden, debe asumir los riesgos que esto implica, ya que en las manos de nosotros, proyectistas estructurales y arquitectónicos, se encuentra la inversión de mucha gente. O sea, es la inversión de la vida de la gente. Ahorran durante mucho tiempo en su trabajo. Lo que les retiene el gobierno, ya sea que tienen su guardadito, es fruto de muchos años de trabajo, como para que nosotros en 2 meses y medio no lo acabemos y no le terminemos su casa al cliente. ¿Por qué? Pues porque es que no nos fijamos en el terreno, es que no nos fijamos en esto. Oye, ¿sabes qué? Es que no consideramos esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la responsabilidad que implica. El hecho de que no se le asigne el valor que tiene el trabajo no implica que la responsabilidad disminuya, y esto es bien importante. Pues no lo cobré, pues no me pagaron los planos, pues ¿por qué los voy a hacer? No. En la seguridad en la estructura y en la construcción no es directamente proporcional al costo del proyecto. Debemos que entender que ni modo que le digamos en algún momento, si la casa tiene una fractura, tienen que meterle reparaciones, hundimientos. Oye, pues es que no caben los muebles. Oye, pues es que no manches, la recámara está bien chiquita, no me cabe ni un buró. No, pues es que te acuerdas que no me pagaste el proyecto, yo lo hice así como estaba y pues tú me dijiste que sí. No podemos hacerle eso al cliente. Entonces, no porque cobremos poco, nos exime de hacer bien nuestro trabajo. Entonces, pues si de todas formas tenemos que hacer bien nuestro trabajo, pues entonces cobremos lo que tiene que ser. La situación de la tercera gráfica en la cual veíamos los cambios, debemos de entender que cada cambio debe ser evaluado por todos y cada uno de los involucrados en el proyecto. Y todos, cada uno deberá estar consciente de los riesgos, costos e implicaciones. Y aquí también esta parte de los cambios es bien importante que tanto el proyectista estructural y arquitectónico trabajen de la mano para hacerle ver al cliente lo que implica. Lo vamos a ver más adelante, que esta parte de mover una línea en un plano
se vuelve a veces tan simple de decir, oye, ¿y si la recámara la hacemos medio metro más grande? Oye, pero es que está todo el proyecto y estamos construyendo y estamos levantando el muro. No importa, nada más muévela. O sea, ¿qué tanto es tumbar muro? Tienes 3 hiladas. Todo lo que repercute, si nosotros caemos en esta parte de decirle al cliente, pues sí, ¿verdad? Nomás es moverlo. Pues qué tanto es tantito. Y no entendemos lo que implica todos los riesgos, toda la cuestión estructural, todo el trabajo que va a representar. Entonces el cliente va a decir, pues sí, nada más son 3 hiladas, ¿no? Pues hazlo y pues ahí lo metemos como gastos generales. O peor aún, pues, ¿por qué tú vas a pagar eso si no fue nada? Nada más fue mover 3 líneas. Entonces, esa situación, si nosotros le explicamos bien al cliente cómo y todo lo que implica, entonces el cliente va a decir, pues no tiene mayor problema. Porque, reitero con lo que empezaba, el cliente no está obligado a saberlo. Él no es un especialista. Si él fuera un especialista, no nos contrata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que nos topamos por este tipo de situaciones? Bueno, cuando tenemos un diseño arquitectónico por espacios, ¿a qué me refiero con esto? Diseñamos un proyecto habitacional y nos olvidamos que el vínculo que existe entre cada parte del proyecto. Y entonces, a ver, nos sentamos con el cliente y ¿cómo quieres tu recámara? No, pues quiero una recámara grande, con un walk-in closet, con domos, que sea de, pues ¿cuánto te gusta? Pues de aquí a allá son como 4 metros, pues que sea de 5 por 5 y que tenga doble altura. Ok, entonces ya lo sabes. Ahora, ¿cómo quieres tu cocina? No, pues que la cocina tenga barra en medio, que tenga esto y esto. Y entonces empezamos a diseñar por pedacitos. Y al final juntamos todo y terminamos teniendo un proyecto en forma de Frankenstein, que incluso tiene diferentes acabados. No, es que mira, la cocina la quiero con este acabado padrísimo, la recámara quiero que sea esto, la escalera que sea tipo californiana, no sé. Entonces, olvidamos que el proyecto debe ser todo un sistema que trabaje en conjunto. Cuando unimos todos los espacios, y no analizamos todo en conjunto, vamos a tener muros que no coinciden en plantas, infinidad de ejes que cruzan por toda la clase. Idealmente les puedo decir que he recibido proyectos con 40 ejes en menos de 9 metros de ancho de una casa. Falta de apoyos estructurales, porque no, es que yo en la cocina no quiero ningún apoyo, en la sala no quiero ningún apoyo, en el recibidor no quiero ningún apoyo, y pues en la cocina tampoco. ¿Ok? Y así lo hacemos. Y arriba, no, arriba quiero la sala de tele, el cuarto del niño, el cuarto del otro niño, el cuarto de la niña, el cuarto principal. Y entonces arriba tengo una saturación de muros altísima, pero no tengo forma de generar un apoyo en la parte inferior. Entonces, cuando no consideramos todo esto y empezamos a, ni siquiera empalmamos nuestras plantas, implica una cantidad mayor en la parte estructural de traves, losas quizá más robustas y más pesadas. Vamos a requerir columnas de secciones mucho más grandes y más resistentes y por ende costos y tiempos más altos, ¿sí? Y entonces este tipo de situaciones, si no las visualizamos desde el principio en el proyecto arquitectónico y se las hacemos ver al cliente, porque nos convertimos en el dibujante del cliente, porque el cliente no está obligado a saber que tienen que coincidir los muros o que tiene que haber un apoyo. Él dice, pues así me dijo que estaba bien, pues entonces estoy bien, ¿sí? Y entonces cuando empiezan a llegar los costos del proyecto es, oye, no manches, está carísimo, o sea, me va a salir carísimo esta columna, me va a salir carísima esta losa, lo que yo te había considerado de 4,000 pesos por metro cuadrado, 4,500 la obra civil, se convierte en 6,000, 5,500, oye, pero ¿por qué? Ah, es que sabes que aquí tuve que poner una trave metálica, porque una trave de concreto no la libraba. No, es que acá tuvimos que poner una losa reticular de 40 centímetros porque pues no tiene apoyo si es un tablero de 15 por 15. Entonces, si desde el principio no hacemos al cliente entender las necesidades, va a caer en realizar un proyecto que va a terminar inviable, incosteable, o bien que se va a acabar sus ahorros y no va a terminar. Porque aparte faltan los acabados, donde también intervendría el arquitectónico, el proyectista arquitectónico, para poder guiarlos.
Y pues si le preguntamos al cliente, va a querer mármol y lo mejor de piedra natural, pero ya no le va a alcanzar, porque no hubo una guía desde el principio en base a nuestro, o con base a nuestro trabajo profesional. Otro problema común es el desconocimiento de la topografía. A veces nos entregan los planos del terreno. Oye, ¿de cuánto es tu terreno? De 80 por 20. Perfecto. De 8 por 20, perdón. Ah, perfecto. Pues mira, lo hacemos así, así. Empiezan a trabajar el proyecto arquitectónico, empiezan a trabajar el proyecto estructural, llegan y si es de 8 por 20, pero tiene un desnivel de 5 metros. Ah, es que sabes que no habíamos visto que traía las curvas porque no pagué a un topógrafo para que lo hiciera. Y pues yo me fui sobre las escrituras o yo me fui sobre el planito que me pasaste. Y entonces esto, durante el proyecto estructural y durante la construcción, nos va a implicar que tengamos que poner contenciones o que tengamos que poner un diferente tipo de cimentación a distintos niveles. Y entonces ha sucedido casos en los cuales el costo de la cimentación en un proyecto convencional abarca entre un 20 y un 30% del costo total. Pero en un proyecto en el cual tenemos que tener contenciones, la pura cimentación y las contenciones pueden llegar a implicar hasta un 55 o un 60%, porque hay contenciones de 3, de 4 metros. Entonces, la mitad del dinero ya el cliente está metiendo dinero y dinero y dinero. Oye, ¿dónde está la obra? Pues enterrada, porque si no se nos viene el material. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si no consideramos la topografía, nos va a implicar costos, nos va a implicar que ya no nos alcanza el dinero, se nos va a ir por completo la inversión. Y aparte las contenciones van a implicar atrasos en tiempos de la obra, que a veces es lo que el cliente, pues es lo que más trata de cuidar. Entonces, la cuestión de la topografía se vuelve vital y si no se lo hacemos ver al cliente, pues no la va a pagar. Porque dice, bueno, pues más o menos ahí vamos viendo cómo va saliendo el terreno, lo vamos viendo sobre la marcha y pues sobre la marcha el costo va subiendo. Una mecánica de suelos. ¿Qué pasa con la mecánica de suelos? El cliente rara vez lo cree necesario. Y a veces los mismos proyectistas dicen, no, no la necesitamos. En realidad, pues yo conozco ahí y está esta frase de decir, está macizo el material, ¿no? Se aguanta, está resistente. Pero no hacemos un estudio de mecánica de suelos. Entonces, cuando no tenemos un estudio de mecánica de suelos, el proyectista estructural lo que va a hacer es protegerse, porque obviamente un movimiento en la cimentación, una reparación en cimentación puede llegar al costo del mismo costo de la vivienda. Entonces, si no tenemos una mecánica de suelos, el cliente va a irse, el proyectista estructural se va a ir a proteger proponiendo una sustitución de material o bien considerando una capacidad de carga muy baja en el suelo, lo cual va a implicar zapatas más grandes. Y entonces el costo de la cimentación se va a ir para arriba. Lo que un estudio de mecánica de suelos pudo haber costado 12,000, 15,000 pesos, que al principio puede parecer mucho dinero, se va a quedar enterrado en 25,000, 40,000 pesos porque no tenemos la certeza del suelo, ¿sí? Y esto también se los comento por experiencia propia. A veces vamos, pues sí, se ve muy bien el material, pero no voy a tomar más de 18 toneladas, más de 15 toneladas, cuando en realidad hay estratos que pueden soportar, tienen capacidad de hasta 40 toneladas. O sea, estamos hablando del doble del tamaño de los zapatos muchas veces. Y pues, por ende, el costo. La mecánica de suelos no solo nos puede ayudar con la capacidad, también nos puede dar una idea de los escurrimientos que pueden generar daños en nuestra estructura. Y este tema en particular, la topografía y la mecánica de suelos, es algo que está cobrando mucha relevancia aquí en la ciudad, en particular en León, en donde los fraccionamientos residenciales lo están haciendo en barrancas y cañadas. Entonces, se están dando muchos casos en los cuales hay escurrimiento por los estratos sólidos, y entonces el agua de manera subterránea está empezando a llegar a las plataformas y a la cimentación. Entonces las casas que cuestan 10 millones, 15 millones, empiezan a moverse por los estratos que están escurriendo agua de manera subterránea. Y esto no se detectó en su momento, a veces ni por la topografía o por la mecánica de suelos. La mecánica de suelos nos puede decir, ¿sabes qué? Viene un estrato de arcilla y luego viene un estrato de arena y luego viene roca. Entonces, ¿qué va a pasar? Y está en una cañada. Pues obviamente el agua va a permear la arcilla, probablemente la arcilla y la arena.
y entonces va a topar con la roca y por ahí va a empezar a escurrir. Entonces, si nosotros desplantamos sobre la roca, toda el agua va a llegar a ese punto y va a empezar a generar daños en nuestra estructura, desde pequeñas humedades hasta enormes daños que pueden generar asentamientos. Otro problema común es no definir los acabados e instalaciones. Muchas veces creemos que con que tengamos el proyecto hasta obra negra, es decir, mira, ahorita ya definimos el cascarón y ya tenemos la estructura, con eso ya vamos a arrancar y ya sobre la marcha vamos viendo también pues ya los acabados y las instalaciones, etcétera. Esto genera muchos problemas después, porque ya cuando tienen el proyecto estructural, oye, ya quedó listo, aquí están los planos estructurales, ya tenemos permisos, ya vamos a arrancar, perfecto. Ok, llegamos a obra negra o obra gris, y oye, ¿de dónde vamos a agarrar la fachaleta y dónde vamos a agarrar la piedra y el cancel y la viga metálica y todo eso? Y entonces empezamos a poner parches a la estructura. Pues mira, de aquí esta trave taqueteala para agarrar de ahí la estructura que va a soportar la cancelería. Ahora de este otro elemento, pues hay ranura para meter el aire acondicionado. Oye, es que sabes que siempre no va a haber una regadera, va a haber un jacuzzi y una tina. Es una carga altísima, o sea, lo que son los acabados y las instalaciones especiales pueden generar un incremento en las cargas bastante considerable, que si no están considerados al principio, van a generar deformaciones e inclusive pueden llegar a generar daños estructurales. Eso hablando de sobrecargas. Pero en el peor de los casos, en las instalaciones será necesario que ranuren algún espacio, algún elemento estructural, algún muro, alguna columna, alguna traba, para pasar las bajadas, que eso también es muy común. De repente encontramos columnas de PVC estructurales, porque tenemos un tubo ahogado de PVC dentro de la columna, porque no encontraron otro lugar para bajar la pluvial. Y entonces, oye, ¿qué aquí no hay una columna de 30 por 30? Sí, y le metimos ahí un tubo de 20 centímetros, porque cabía perfectamente. Ah, ok, pues ya dañaste la estructura, ya le quitaste resistencia. Normalmente las instalaciones a veces ni tenemos el proyecto. Le hablamos al encargado y, oye, ya voy a colar mañana, vente. Y llega a las instalaciones y empieza a cortar varillas, cortar malla, ranurar muros y a meter instalaciones por todos lados porque ya le van a colar mañana. Y entonces después empiezan a aparecer fisuras, empiezan a aparecer grietas, empiezan a aparecer asentamientos. Oye, ¿qué pasó? No, la trave estaba mal diseñada, pues es que el ingeniero, ya ves cómo era. No, seguramente el peso que le pusieron por el acabado que propuso el arquitecto fue lo que hizo que se deformara. Y resulta que no, que lo que pasó fue que atravesaron un muro, un tubo por el medio de la trave, y pues se les hizo fácil y pues dañaron la estructura porque le cortaron las varillas para pasar una bajada. Entonces, si no definimos los acabados e instalaciones, corremos el riesgo que en el momento en que las definamos, ya sea tarde para volver para ajustar nuevamente el proyecto. Entonces hay que tomarlo siempre en cuenta. Y esto, en caso de habitación, de verdad, los proyectos de habitación, esto es muy, muy, muy común. Porque el cliente, cuando llega a esta etapa, normalmente es donde se da cuenta cuánto dinero le va a quedar. Es decir, pues bueno, ya está el cascarón, ya terminé cimentación, ya terminé obra negra, ya terminé enjarres y me quedan 300,000 pesos o 500,000 pesos. Pues es lo que tengo para acabados, pues venga. Y el banco, si no me los gasto, me los va a quitar. Entonces, piso de mármol y tina, hidromasaje y sauna y lo que se pueda para sacar todo ese dinero. Entonces, todo eso, el piso de un piso normal anda sobre 35 kilos, 30 kilos por metro cuadrado. Un mármol puede llegarse a irse hasta 60, 80 o hasta 90 kilos por metro cuadrado, lo cual en una habitación grande pues ya repercute en las cargas totales. Y si no lo establecemos desde el principio en esta parte inicial del proyecto ejecutivo, va a repercutir a largo plazo en la estructura. Y entonces el mármol de primera traído desde la India, a los 2 meses se empieza a aflojar porque ya se deformó la losa y se botó la pieza y entonces pisaron y se rompió. Y entonces toda la inversión se fue al caño por cuestión de no haberlo considerado desde el principio. Lo más importante, la situación que más común se presenta, pues los cambios sobre la marcha. Uno de los principales problemas es que
los clientes no siempre tienen esta parte de la inteligencia espacial y no están obligados. Vuelvo a esta parte en la que nosotros como profesionistas somos los que los tenemos que ir dando un seguimiento y decirles, ¿sabes qué? Una recámara de 6x6 es un monstruo, ¿no? No lo vas a llenar con nada y va a estar gigante. Y entonces el cliente dice, no, 6x6 es lo que quiero. Si no aplicamos o no le hacemos ver el conocimiento y la justificación, cuando llegue a la obra gris y llegue a la obra y vea, no, esto está enorme, aquí caben 2 recámaras. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ponerle aquí un muro y aquí voy a hacer un baño y entonces aquí metemos el walk-in closet y aquí ponemos esto y así hacemos una terraza y cortamos la losa y entonces sobre la marcha, sobre algo que ya está construido, empezamos a modificar y modificar y modificar. Y llega un momento en que le muestran el proyecto arquitectónico inicial y el plano as-built, por así decirlo. Y, oye, ¿y esta columna? Es que la quitamos porque el cliente quiso que mejor ahí hiciéramos una terraza para que salga a fumar. Ok. Oye, ¿y la cochera? No, es que la tapamos, ya quedó por atrás. Y entonces empezamos a darnos cuenta que ya nada coincide. Los cambios sobre la marcha implican muchas veces cambios en la estructura, que no es nada más mover un muro. O sea, hay que considerar que cuando hacemos, en el caso del proyecto estructural, se analiza todo el sistema, todas las traves, todas las columnas, todos los cimientos, todos los muros ya sea como elementos de carga o como elementos que se convierten en cargas hacia la estructura. Que cuando es este caso, que tenemos un muro que realmente es nada más una carga, en la parte inferior tenemos una trave, o una doble semivigueta, o una preparación en la losa. Y cuando ese muro deciden moverlo, pues nada, que el elemento que era de soporte, pues ya no está. Y entonces el muro lo movimos 30 centímetros, pero la trave se quedó acá porque ya está construida y no van a demoler la trave. Y entonces, a los 3 días aparece una fisura. Oye, esa fisura, no, es que la trave yo creo que no aguantó. No, en realidad lo que pasó fue que movimos un muro. Pero es divisorio, no pasa nada. Sí, pero te fijaste que la parte inferior había una preparación para ese muro divisorio, había una nervadura, había una trave, había algo. Entonces, el desplazarlo no es tan simple, no es nada más llegar y decir, pues sí, muévanlo, pues nada más son 3 hiladas, hay que quitarlo. No, hay algo atrás de eso. Y es esta parte en la que tenemos que entender que es un sistema. Todo lo que yo repercuta o mueva en la parte del sistema va a afectar a toda la estructura o a toda mi construcción. ¿Sí? Otra situación común en los proyectos de casa habitación es no considerar el espacio colindante, y esto se está presentando también mucho en proyectos habitacionales en los cuales hicimos topografía nada más en el terreno que nos interesa, mecánica de suelos en el terreno que nos interesa, y delimitamos el proyecto a ese terreno. Y entonces llega un momento en que empiezan a construir y se dan cuenta que el nivel de piso propuesto está 1,5 metros arriba del terreno colindante, o está 50 centímetros o 2 metros abajo del terreno colindante. O inclusive también nos puede dar el caso de que, bueno, están al mismo nivel, el proyecto se evaluó perfectamente, pero es un área abierta. Entonces, cuando traemos desniveles, lo que va a implicar es que voy a meter contenciones, y ya hablábamos de las contenciones. Pueden hacer que el dinero yo vaya enterrándolos con singular alegría y no vea avance en mi obra. Y costos, y cambios en la cimentación, y cambios en las preparaciones, cimbra, concreto, mamposteo, de lo que se vaya a hacer, si no considero que haya a un lado. Y otra de las situaciones, que de hecho me ha tocado ver también bastante, es que los terrenos aledaños no hay ninguna construcción, es un terreno abierto, sin más que únicamente la capa vegetal. Y entonces vienen las lluvias y nuestra plataforma quedó por encima de esta capa vegetal. Y entonces el terreno de al lado, los terrenos laterales, empiezan a convertirse en esponjas que empiezan a canalizar el agua hacia mi plataforma. Y entonces empiezan a aparecer grietas, o las bardas de colindancia se empiezan a ladear, o se empiezan a caer, o empieza a moverse la casa. Entonces, ¿qué está pasando? No, es que la cimentación está mal, no, es que las columnas están mal, es que el proyecto estaba mal, no, es que dejaron este claro muy grande. A ver, espérame, vamos a ver que hay a un lado. Y resulta que el terreno al lado se inunda.
O resulta que el terreno que estaba a la parte de atrás tiene pendiente hacia acá y se está viniendo todo el agua hacia acá y no se dejó una preparación. Entonces, tenemos que verificar todo el espacio colindante para poder garantizar que no exista una filtración o que no exista alguna situación que pueda afectar mi cimentación o mi estructura. Y esto a veces, recalco esta parte en la cual no lo vemos necesario o a veces vemos, pues es un proyecto muy simple, es una casa, o sea, tampoco es así como que un edificio de 20 pisos. O el tipo, pues, ¿qué va a cargar? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿O qué? ¿Cuántas casas vas a construir? Pues no, es que tengo que dejar preparaciones y muros, porque no falta que llegue el vecino, construya y me ponga su nivel de piso terminado 4 metros arriba y pues ya me dio la torre a mis muros. ¿Sí? Entonces, hay que considerar todo lo que está alrededor, no solo el sistema de la casa, sino el sistema que envuelve a la casa. Hay que entender que cada cambio y modificación implica un costo, un tiempo y un riesgo. Y debemos entender que los proyectos habitacionales, como lo que comentábamos, como un sistema en el que cada parte está en función de la otra, todo está ligado. Por lo que una modificación, por muy pequeña que sea, alterará este sistema. Y creo que aquí es el punto medular. A veces las casas de habitación no las vemos como eso, las vemos simplemente como un espacio. Y creo que justamente hablaba con un arquitecto en la mañana y comentamos la situación de que ahorita en este momento nos estamos dando cuenta de lo valioso que son nuestros espacios habitacionales. Con toda esta situación que se está presentando por la contingencia, de estar tanto tiempo encerrados, o sea, no es un sistema cualquiera, no es una casa cualquiera, no es un proyecto X. Es un lugar donde vamos a llegar, descansar, donde estamos invirtiendo todo nuestro dinero, como para pensar que nada más es una casa. O sea, la voy a hacer en 6 meses, me gano este dinero, me ahorro esto, yo traigo los trabajadores. No, todo es un sistema. Y dentro de ese sistema estamos nosotros, como proyectistas estructurales y arquitectónicos. Y en dado caso de que nosotros no hagamos bien nuestro trabajo, somos como la médula de este sistema, en el cual si nosotros fallamos, va a fallar el sistema completo. El proyecto arquitectónico y el proyecto estructural deben siempre estar fusionados para garantizar el éxito, la costeabilidad, la seguridad y la factibilidad del proyecto. ¿A qué vamos con esto? Yo invito a los estudiantes de arquitectura que nos están siguiendo que vean sus proyectos de los primeros semestres y entonces van a ver las maquetas y los volados con claros de 12 metros que se ven padrísimos y con acabados de todo. Y conforme van avanzando y van obteniendo estos conocimientos, se van dando cuenta que los proyectos empiezan a tomar más forma y se vuelven mucho más factibles. Y esto es bien importante. A veces los recursos en un proyecto grande, como en un edificio, como en una bodega, una nave industrial, etcétera, a veces los recursos no siempre están tan limitados como una casa de habitación. Entonces, si al cliente le decimos solo por venderle el proyecto, que le sale en 5,000 pesos, sin tener la certeza, estamos incurriendo en una falla muy grande, porque le estamos mintiendo y él tiene sus recursos quizá ahorrados o lo que le está prestando el banco en base o con base a esos 5,000 pesos, y eso va a generar un problema. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que entender que nuestro trabajo tiene un valor que radica precisamente en hacer las cosas bien. Y hay que entender todos los trabajos que están involucrados dentro de nuestros proyectos. Somos la espina dorsal de ese sistema. Y si nosotros como proyectistas no lo hacemos de manera adecuada, este sistema va a estar destinado a fracasar o inclusive a no realizarse, digamos, no de manera adecuada, simplemente a veces a no realizarse. Yo os invito a que vayan a fraccionamientos y en más de una ocasión van a encontrar proyectos u obras que se quedan a la mitad. Oye, ¿qué pasó? Pues es que se quedaron sin dinero. No, pues es que ya no les alcanzó. No, pues es que se quedaron a la mitad porque la casa empezó a tener fallas y tuvieron que meterle más dinero. Eso es más común de lo que creemos. Y sucede porque no tenemos un buen control en nuestros proyectos. Y es donde tenemos mayor responsabilidad. Como conclusiones, yo menciono lo siguiente: somos proyectistas, valorémonos como proyectistas. Si somos constructores, valoremos nuestro trabajo como constructores. No dejemos de valorar una de nuestras virtudes,
solo por creer que una me dará más dinero. Y esto es bien importante. Si me voy a enfocar, yo precisamente vuelvo a esta parte de los estudiantes de arquitectura, se están preparando para ser proyectistas o para ser constructores, o simplemente para ganar dinero. Porque si ustedes lo ven para ser constructores, entonces el proyecto no le va a dar el valor que ustedes necesitan. Y si ustedes le dan el valor real a cada cosa, entonces lo harán de manera correcta. El mismo caso pasa con los proyectos estructurales. Es muy común que a veces intervengan de manera directa en la obra y entonces empiezan a cobrar por visitas o por las firmas y a veces se convierten en firmones, nada más, necesitas la firma para esto, venga, yo te lo firmo. Oye, una firma, un dictamen, sí, cómo no, yo te lo firmo. Y entonces empezamos a generar un problema porque no estamos asumiendo la responsabilidad. Y entonces, ¿qué estás cobrando? Pues una firma. Me dio 1,000 pesos por firmar. Qué padre, oye. Oye, ¿revisaste los planos? No, pero pues, me gané 1,000 pesos. Entonces, no valoramos nuestras capacidades, nuestras responsabilidades y no estamos aceptando dichas responsabilidades. México es un gran ejemplo de esa situación, México en general, y la Ciudad de México con la situación del sismo que se vivió. ¿Cuántas personas perdieron su patrimonio? Y los proyectistas y los constructores y todos los responsables, ¿quién sabe? Oye, ¿tenías planos? No, es que nunca me los entregaron. Oye, ¿te entregaron tu proyecto ejecutivo? No. ¿Y le pagaste al arquitecto? Sí. O peor aún, no, es que no le pagué porque me dijo que si le daba la obra no era necesario que le pagara el proyecto. Entonces, nosotros mismos estamos menospreciando nuestro trabajo. Demos el valor que merece y entonces vamos a tener proyectos de calidad muy buenos, obras de buena calidad y sobre todo le vamos a garantizar a nuestros clientes su inversión que ha sido el ahorro de mucho tiempo. Y cierro con esta pregunta, ¿qué tipo de proyectistas somos? ¿Somos proyectistas dibujantes? ¿Nos estamos preparando o nos preparamos durante 5, 7, 10 años para ser dibujantes? ¿O nos preparamos para defender nuestros conocimientos, nuestros argumentos y darle la validez a todo lo que implica este sistema de las casas de habitación? ¿O simplemente somos todólogos? Terminamos haciendo absolutamente todo. Oye, ¿tú me haces el proyecto arquitectónico? Sí, ¿cómo no? Oye, lo estructural, no te apures, ya lo tengo. Ya lo hice y todavía no tengo el arquitectónico. Oye, de mecánica de suelos, no te apures. Yo construí al lado y más o menos sé cómo está el suelo. Ok. Oye, construye, sí, también lo que necesites. Yo tengo gente, es más, yo vendo cemento por si ocupas. Yo sé que la situación nos ha estado llevando a tratar de cubrir mayores áreas, pero esto no nos exime de hacer las cosas bien. Y yo creo que ese es uno de los principales puntos. Y el tema de las casas de habitación es donde más vamos a ver esta situación. Hay proyectos industriales en los que hemos participado, los proyectos desde el arquitectónico, estructural hasta la supervisión, son minuciosamente revisados y son proyectos que se llevan 1 año y medio, 2 años, 3 años. Y algunos dirán, bueno, pues que la inversión en un proyecto de una nave industrial no es igual al proyecto de una casa de habitación. Pues a estas alturas, en realidad, hay casas de habitación que están valiendo alrededor de 15,000 pesos metro cuadrado, que andan en valores de 5 millones, 6 millones de pesos, como para pensar que podemos ir haciendo este tipo de modificaciones, cambios, y sin poder creer que las cosas se hagan de manera correcta o sin hacerlas de manera correcta. Entonces, esta es como la conclusión en la cual yo los invito a que le demos el valor a nuestro trabajo, entendamos la importancia y la responsabilidad que tenemos en este tipo de proyectos y que un proyecto de casa de habitación, en lo más mínimo, para nada es un proyecto simple o es un proyecto sencillo. Es un proyecto que a veces implica mucho más tiempo del que creemos y que nos va a traer muchísimo más desgaste del que podría generar un proyecto mucho más grande. Entonces, bueno, con esto yo concluyo la plática. Vivi, tengo entendido, se abre un espacio de preguntas. No sé si ya por ahí hay alguna pregunta o algún comentario. Y si no la hay, los invito a que la realicen si tienen alguna. Hola a todos. Sí, les puse ahí en el chat si quieren, si tienen alguna duda o alguna pregunta para Benjamín, pues por favor que la hagan en este momento. Muchas gracias, Benjamín. Muy interesante todo lo que nos compartiste hoy. No sé si tienen alguna pregunta.
Todo lo dejaste muy claro. A ver, pues yo tengo una pregunta, Benjamín. Sí. Hablabas de, por ejemplo, nosotros como arquitectos sí tenemos como que tener esta autoridad con el cliente, pero cuando el cliente está decidido a hacer un cambio que puede verse afectado en la estructura, nosotros como arquitectos, ¿cómo podemos respaldarnos a eso contigo? O sea, como en cuanto al proyecto estructural. Sí, yo creo que lo primero es aclarar que los cambios no están prohibidos. Ajá. Lo que implica, lo que tenemos que entender es todo lo que implica, ¿sí? O sea, tenemos la obligación de hacerle ver al cliente todo lo que va a repercutir ese cambio. Es lo que comentamos, por ejemplo, de mover un muro, ¿no? Oye, ya estoy en la obra, ya está construido, ¿sabes qué? Me parece que lo mejor es mover esto 30 centímetros. Ok. De arranque, uno de los grandes errores que cometemos es decirle al cliente, sí, sí, claro, no te apures. Ahorita le digo, hey, Juan, vete, tú vas el muro y muévelo. No podemos hacerlo así de sencillo. ¿Por qué? Porque el cliente se da cuenta que es muy simple y no sabe todo lo que hay detrás. Oye, hay que mover el muro. Ok, primero, puede ser un muro de carga. Hay que revisar qué sucede si lo desplazamos. Entonces, creo que nuestra obligación es precisamente hacerle ver al cliente todas las repercusiones que tiene y lo que le va a implicar. Oye, sí podemos moverlo, nada más que sabes que probablemente tengamos que meter un refuerzo que va a tener un costo, hay que traer mano de obra, hay que ranurar, hay que demoler, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? No, pero nada más moverlo. Ok, mira, si no lo hacemos, implica un daño de este tipo, implica un agrietamiento, implica una fisura, implica una deformación, bla, bla, bla. Creo que es recalcar el hecho de que el cliente no está obligado a saber todo esto. ¿No? Vuelvo a la parte del doctor, ¿no? O sea, cuando tú vas con el doctor, pues tú no estás obligado a saber qué tomarte, porque si no, pues ¿para qué ibas con el doctor? Digo, todos nos automedicamos, tomamos paracetamol y omeprazol para todo, pero no quiere decir que esté bien. Entonces, nuestra obligación es la forma en que se deben de apoyar con un proyectista estructural o con o el conocimiento que ustedes deben de reflejar, es decir, ok, lo voy a revisar y te comento qué procede. Porque entonces volvemos a esto de convertirnos en el genio de la lámpara para el cliente, ¿no? En el aspecto de que, pues quiero esto, le hablo al arquitecto, oye, muévelo, oye, hazlo, oye, dibújame, oye. Y ese no debe ser nuestro rol. Creo que la respuesta sería el asesoramiento para ver todo lo que implica un cambio, para poder explicárselo al cliente y decisión la toma el cliente. Sí, me va a salir en 10,000 pesos mover ese muro. Va, absorbo la responsabilidad, absorbo el riesgo y adelante. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Aquí hay una pregunta, bueno, un par de preguntas ya, de parte del arquitecto Cristian Torres. Dice, ¿cómo puedo proteger la cimentación de posibles inundaciones de los perímetros, aparte del diseño? Es un tema muy interesante ahorita. Bueno, ahorita creo que van a empezar a salir muchas situaciones en las obras. Normalmente lo que se hace es poner filtros o drenes alrededor de la estructura, o en algunos casos, por ejemplo, si estamos hablando de una losa de cimentación, las contratraves perimetrales se hacen con un peralte mayor para que sirvan como una contención. Es importante hacerle ver al cliente o que quizá implique trabajos en los terrenos aledaños para poder poner un dren o poder poner un filtro de grava que capte esa agua y la desvíe. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando el cliente, el dueño del terreno aledaño quiera construir, se va a encontrar con el filtro, lo va a retirar, pero seguramente pondrá un filme que ya va a impedir que entre el agua. La situación es que algunas veces, como implica trabajos en el terreno de al lado, algunas veces no van a dar autorización, o el mismo cliente va a decir, no, ¿por qué yo voy a trabajar allá? Eso ya no es mío. Pero tenemos que hacerle ver lo que implica o lo que puede suceder si no lo hacemos. Nos fue un caso en el cual en un fraccionamiento de aquí a la zona de Cañada, todo el agua que escurría de un terreno aledaño porque se tronó un sello,
se fue a la plataforma de la casa construida y generó un daño en la cimentación, porque no se hizo la preparación adecuada. Esto se limita con un filtro o un dren, desviando el agua o inclusive alguna boca de tormenta. ¿Sí? Muy bien, pues los otros dos comentarios son más en tono de agradecimiento, de saludos. Aquí dice Toño, muy buenos puntos que son de importancia para la práctica, se queda con las situaciones reales y queda en el proceso de diseño y obra. Una buena reflexión. Pues ya no sé si haya más preguntas de la audiencia que quieran alguien participar. Si no, pues creo que sería todo. Benjamín, te agradecemos muchísimo pues la participación. A los participantes les agradecemos mucho el haberse conectado con nosotros. Esta grabación va a estar en Facebook en los próximos días, por si quisieran tener recordar algo de lo que se vio en esta grabación. Les agradecemos a todos. Gracias, Benjamín. Pues mi agradecimiento por la colaboración siempre para la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y para esta edición de Campus Madero. Gracias a ustedes y gracias a todos por conectarse. Con eso damos como finalizado. Pues les agradecemos mucho. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Muy bien, papi. Muy bien, papi.